Hola exploradores, aquí estamos en la Cuesta de la Viuda, en la provincia del Limarí, muy cerca con Barbalá. Vamos camino a Vicuña, por caminos interiores y queremos hacer la ruta Antacari. Hoy día andamos 4 pilotos en una variedad de motos muy interesante. Acompáñennos en esta ruta. Iniciamos nuestra travesía hacia Vicuña desde la Cuesta de la Viuda, a pocos pasos de Combarbalá, en la ruta D71. Tomamos la ruta D55 desde Combarbalá, que nos llevará hasta la ciudad de Ovalle. Intentamos internarnos hacia el embalse Cogotí sin éxito, ya que el tiempo apremia y el camino de acceso de 6 kilómetros está en mal estado. Decidimos seguir adelante para llegar antes de que caiga la noche. El camino serpentea entre los cerros, lleno de curvas que lo hacen muy entretenido. De vez en cuando se asoman plantaciones frutales que cuelgan de las laderas. Al salir de Ovalle en dirección a La Serena por la ruta 43, nos desviamos a la derecha por la ruta D595, que nos conducirá a la famosa ruta Antacari en la región de Coquimbo. Esta ruta une Andacollo con la ciudad de Vicuña, atravesando lugares como Samo Alto, Pichasca y Hurtado. El nombre Antacari proviene del quechua y significa gran hombre del cobre. El inicio de la ruta no es muy llamativo, sin embargo, el paisaje irá mejorando. Llegamos al embalse Recoleta. El camino pasa por el muro que contiene las aguas. El embalse Recoleta tiene un muro de 60 metros de altura y una longitud de 825 metros en su coronamiento. Cubre 555 hectáreas y tiene una capacidad de almacenamiento de 96 millones de metros cúbicos. Se terminó de construir en 1934 con el objetivo de asegurar el agua de riego a los valles de la zona. No nos detenemos por falta de tiempo, pero tengo imágenes del año pasado que muestran el impacto de la sequía en la zona. A medida que avanzamos, atravesamos pequeños poblados,
Hacemos una parada en Samo Alto, la capital de la comuna de Río Hurtado, que contaba con solo 645 habitantes en el último censo. En la plaza se encuentra la iglesia de San Francisco Javier, una construcción sencilla, construida de adobe y tabiquería y pintada en colores pastel. Es un punto central para las celebraciones religiosas y eventos comunitarios del pueblo. Estamos en la plaza Desiderio López de Samo Alto. Retomamos la ruta y comenzamos a internarnos en el valle, completamente rodeado de montañas. Llegamos a Pichasca, un pueblo de apenas 426 habitantes, famoso por su monumento natural de bosque petrificado, ubicado a 5 kilómetros del pueblo. Más adelante, encontramos la iglesia abandonada de la hacienda Cerón, afectada por los últimos terremotos y ahora habitada por bandadas de loros tricahue. Desde el año pasado, esta iglesia, junto a las de Samo Alto y Hurtado, son monumentos históricos. Nos sorprende un morro conocido como la Catedral de Piedra. Finalmente, llegamos a Hurtado, un pueblo con 283 habitantes. En este pueblo se encuentra la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que fue construida en 1911 y que es parada obligatoria de la ruta. Después de dejar el pueblo, el asfalto desaparece y tomamos un camino de tierra en excelentes condiciones, mucho mejor de lo que era antiguamente. El camino ahora es más ancho y cuenta con señalizaciones y barandas. Recorrí esta ruta por primera vez en el 2015 y desde entonces ha cambiado notablemente. Ahora se ve mucho más desarrollada. Comenzamos a ascender por los cerros y el valle se va estrechando. El sol se esconde detrás de los cerros y la tarde comienza a teñir el paisaje con colores espectaculares. Nos detenemos en un mirador para disfrutar del paisaje y aprovechar para hacer unas tomas con el dron. Iniciamos el descenso hacia Vicuña, donde el asfalto reaparece junto a campos de frutales.
Finalmente, llegamos a Vicuña y nos instalamos en el hostal El Colibrí. Después de un largo día hemos llegado a Vicuña, hicimos la ruta desde Combarbalá hasta Ovalle y posteriormente la ruta Antacari. Hoy día nos quedamos en Vicuña. Espero que te haya gustado este video y si te gustó dale like, comparte y suscríbete, así me ayudas a darle mucho más visibilidad al canal. Nos vemos en la ruta de Condoriaco.